Muy buenas tardes a todos. Claro, muchísimas gracias por esa confianza y por esta oportunidad. La verdad me siento muy honrado por tener la oportunidad de compartir con ustedes esta mesa. Y sobre todo, después de haber respondido el correo, claro que con gusto iba a asistir a este lanzamiento del libro y me sorprendió que me invitara a leer algo de lo que yo he escrito. Lo mío no, y también avanzo, por supuesto, muchas gracias y de verdad quiero felicitar por ese esfuerzo de seguir apoyando la difusión de pensamientos críticos y alternativos en el país. Lo mío no es quizá algo relacionado directamente con el libro, pero considero que puede ser ese contexto que permite entender más allá de las formalidades de algún libro, de dónde sale el libro, ¿verdad? Lo mío es una cuestión muy subjetiva, es una declaración de amor a una tierra que me vio nacer y que ha visto nacer a muchos de los que estamos aquí en este momento y que le ha apostado a la educación como una clave para impulsar su desarrollo. Voy a leer un texto, espero que no me lleve más allá de 10 minutos. Voy a empezar con un poema que yo escribí y que es el texto original que está en el blog agustinortiz.wordpress.com. Voy a leer una versión un tanto resumida que hace una semana fue publicada en la revista Contrapoder, porque de alguna forma les gustó también el texto, ¿verdad? Entonces, empieza así. Milán es un punto inexorable en el mar de clorofila tropical. No se presta a maldades. Todos los caminos de mi pueblo conducen hacia él, pero ninguno es escapatoria. Es el mensaje en este poema es cómo Santa María Tejada me atrapaba y me atrapó esa energía, de alguna forma hizo que naciera en esa tierra. Ahí está. Volvimos a Guatemala arrastrando 12 años de exilio y refugio en México. Volvimos casi resignados a la idea de haberla perdido para siempre. El día que la vi por primera vez, el día que la conocí, supe que papá y mamá no me lo habían pintado. Era tal cual, la imaginaba desde siempre, vasta y profunda, inoxidable en el mar de clorofila. Ese día llegamos con mi papá en plan de casi clandestinos. Aún no teníamos claro cuál iba a ser la reacción de las personas que se quedaron en el país y vieron la otra cara del conflicto, por lo que preferimos tomar nuestras precauciones. Los únicos en quienes confiábamos para entonces eran mi tío Alejandro y su familia. A ellos los capturó el ejército mientras huíamos en la selva, unos meses después de la incursión aquel 13 de febrero de 1982. La gente que se quedó viviendo el arraigo bajo el dominio del ejército y su política de seguridad y control, y tuvo que adaptarse para sobrevivir. Con el tiempo, muchos adoptaron la doctrina militar. Ese fue el caso de los primos de mi papá, que luego de ser sometidos a las patrullas de autodefensa civil PAC y prestaron servicio militar, cambiaron su forma de vernos. A los que nos exiliamos en México, a lo mejor nos veían como los traidores. La guerra aún no cesaba. Era frecuente oír los combates en la lejanía de la selva. En el área aún estaban activos varios destacamentos del ejército. En nuestro trayecto temíamos que hubiera un retén militar por el lado de la guerrilla
En ocasiones detenían los vehículos y compraban mercadería adquirida por las personas en la cabecera municipal. Luego desaparecían en un cerrar de ojos entre los matorrales. Para 1993, pocas aldeas se conectaban por medio de una carretera con la cabecera municipal. La mayoría eran caminos de terracería a base de balastro. Así que para llegar, tuvimos que caminar poco más de una hora desde San José la 20, la última aldea donde llegaba la carretera. Calculo que serían unos 12 kilómetros de camino. La gente llevaba cargas y mercaderías en caballos o mulas, únicos expertos para sortear el lodo. A mis 13 años, el mejor par de zapatos que había conocido eran unos tarugos de hule, que hicieron de mis pies unos todoterrenos. Papá caminaba deprisa y yo siempre intentaba marcarle el paso. Casi no hablamos como lo hacíamos normalmente en nuestras caminatas. Si bien ya conocía la selva de México, la que se abría frente a nosotros era totalmente distinta. Cantos de pájaros, chasquidos de chivistos resquebrajándose bajo los pasos de alguna lagartija en pleno escape. Todo era nuevo para mis oídos y mis ojos. Estaba perplejo, pero el compás de papá me decía que ya habría tiempo para contemplar con detenimiento más adelante. Llegamos a un claro que se extendía en la lejanía sobre arbustos y árboles frutales más pequeños. Era la señal. Por fin conocía a la de las historias de papá y mamá, la de las conversaciones nocturnas después de cenar alrededor del fogón. Su nombre provenía de la unión de dos términos, una en castellano, Santa María, en alusión al Día de la Cruz, que se celebra el 3 de mayo, y otro, un vocablo quiché castellanizado, que es tzijá, literalmente perro de agua, pero que se traduce como nutrias, lo cual sería Santa María de las Nutrias. Hacia 1970 la aldea fue fundada en Xcal Quiché por un grupo de campesinos del altiplano quichelense y la mano del cura español Luis Burrerán. En el lugar abundaban las nutrias en el río que nace en las entrañas de la selva, que más tarde sería llamado también Cejá. Seguimos caminando y conforme avanzamos oía más cercano el canto de los gallos. Calles, caminos se abrían a los lados cada cierta distancia. Tomamos una de las veredas que seguía el curso de lo que en el plano original sería una amplia calle. Cruzamos en un puente de hamaca un pequeño río, más tarde supe que se llamaba Yarcón. Llegamos a un área despejada, la vieja iglesia de paredes de tabla y techos de láminas de zinc, la tienda de la cooperativa, un viejo salón sin paredes y varias casas en sus alrededores. Eran indicios de que estábamos en el centro de la aldea. No había nada más que la tienda y el espacio que brinda el salón sin paredes, donde por la tarde, después de un día de trabajo en el campo, hombres, niños y mujeres y ancianos se reúnen para ver largos juegos de canicas y trompos. Entre las pocas casas que estaban en el centro destaca la de la familia Botón, donde operaba un molino de Bustamante, la de la familia Kush, que si no recuerdo mal tenía una tienda, y la de mi tío Alejandro. Llegamos. Ellos nos esperaban, todo parecía una fiesta, como si se tratara de recibimiento de una comitiva. Grandes muñecos de tortillas se apilaban en un canasto. No conocía quién era quién, lo único que sabía es que eran mis primas y mis primos los que terminaban de preparar los gallos que serían nuestro almuerzo cena. Nos presentamos, platicamos, lloramos, reímos, preguntas, exclamaciones, asombros, complicidades. Por momento todos queríamos hablar al mismo tiempo. Había mucho que decir y escuchar. Fueron 12 años de ausencia, de incertidumbre, de silencios. Casi al anochecer mi tío nos llevó al lote. Nuestro lote es el número 24 y se ubica justo en la entrada de la aldea. El olor a nance y azafrán invadía en el lugar. Habían árboles de guapinol, cacao, naranjas, limas, limones, guanábana, pomarosa y guayabas. Tras el control del ejército sobre la población, muchas familias ajenas a la aldea fueron traídas para evitar las tierras abandonadas por los que vivimos. Nuestro lote fue acaparado por uno de los primos de mi papá. Para bien más que para mal, no hizo nada más que acapararlo. Los naranjales plantados hacía 12 años estaban en pie y bien cargados. La plantación de café seguía produciendo, pero por ahora era lo nuestro y nos dio nostalgia solo verlo.
Papá me hizo un mapa de los movimientos previos y durante la incursión del ejército. Me mostró la ubicación de nuestra casa, que luego fue quemada, y me narró cómo salvó a su caballo blanco mientras sentía el calor de las balas pasarle sobre la cabeza. Entrada la noche, una fuerte lluvia empapó el lugar. Recuerdo lo que me escribiste en tu carta. Algún día tendremos la oportunidad de conocerlos. Y hoy llegó este día. Mi tío interrumpió la plática. Ya ves, siempre hay que tener fe, agregó. No recuerdo con exactitud ahora, pero creo que cursaba tercero primaria cuando recibimos la visita de la antropóloga chilena Beatriz Mans en Uchumatán, Quintana Roo. Escribí una carta a mano a nombre de mi familia para mi tío Alejandro. Para entonces ya sabíamos que había sobrevivido a la captura y posterior tortura por parte del ejército durante 6 meses que fueron detenidos en la base militar. Él era catequista y lo fue hasta el día que murió en 2004. De esa carta hablaba mi tío, donde le expresé mi esperanza de que un día nos reencontraríamos. Esa noche no dormimos, platicamos de la huida, el día que llegó el ejército, de los embates de una vida en la intemperie, del medio y del exilio. Hablamos de todo un poco. Pasada medianoche comenzamos a pensar en el regreso. Cerca de la casa, un grupo de evangélicos cantaba y alababa desde el anochecer. El volumen de su ruido no nos distrajo. En cambio, sí estábamos atentos de cuando se callaría. Habíamos optado por servir a los predicadores para que nos guiaran hasta San José la 20. Concentrados en nuestra plática, no nos preocupamos por el reloj. Nuestra señal de salida era cuando se callaran los evangélicos, y así fue. Quizás era la 1 de la madrugada cuando lo hicieron. Con una linterna en mano partimos luego de los abrazos. No teníamos noción del tiempo. Pensar en la hora era lo de menos para nosotros en ese momento. La lluvia había cesado, pero su paso no fue en vano. El camino se tornó fangoso. Con una linterna era difícil abrirse camino en la oscuridad. Los evangélicos, acostumbrados más que nosotros a esos caminos, se movían rápido. Fue difícil darles alcances. Mis pies se metían y el lodo por ratos me llegaba hasta casi la rodilla. Mis tarugos no eran tan todoterreno. Tuve que sacarlos con las manos varias veces del lodo. Papá iba más adelante que yo. Comenzó a impacientarme al no poder darles alcance a los evangélicos. Fue en ese momento cuando tuve miedo. Pensé que nunca saldría del atascadero o que algún grupo de soldados podría aparecerse en cualquier momento. Me puse a llorar. Papá me tranquilizó. Optó por no seguir a los evangélicos y caminar a nuestro ritmo. Nos dimos cuenta que nuestro error fue no fijarnos en la hora. Por fin llegamos a las inmediaciones de San José la Virgen. No había campos de gallo. La oscuridad era espesa. Faltaba mucho para el amanecer. Nos detuvimos cerca de un arroyo. Papá acostumbraba llevar consigo un poco de azúcar en el vaso. Tomó agua del arroyo, le puso azúcar y me dio de beber. Me dijo que nos quedáramos allí hasta que amaneciera, que esperáramos el canto de los gallos. Nos recostamos en la arena. Papá apagó la linterna. La oscuridad nos cubrió. No lograba distinguir nada. Casi podía oír nuestros corazones latir. Me quedé dormido hasta que papá me despertó. Un perro ladra en la lejanía. Es hora de irnos. Salimos al camino. Estábamos a 1 kilómetro del punto donde se toma el carro. El alba comenzaba a pintar la silueta de la vegetación. Los gallos cantaban. Un motor de Mixtamac rompía el silencio. Cuando llegamos al punto, mucha gente esperaba el vehículo. Ahí estaban los evangélicos con sus guitarras a la espalda. Se habían cambiado las botas de hule por mocasines y llevaban ropa limpia. Nosotros parecíamos espantapájaros. Hacia mediodía estábamos de vuelta en Victoria, 20 de enero, la primera comunidad de retornados en Michoacán, donde comenzábamos nuestra vida en Guatemala desde el 30 de enero de 1993. De la experiencia de viaje de vuelta no quise hablar en casa. Me quedé con la impresión de por fin conocer la tierra que me vio nacer y la sensación que brindan los nuevos colores, los nuevos aromas y los nuevos sabores. Revivieron las esperanzas que en un tiempo parecieron desvanecerse. En mayo de 1994, menos de un año después de la primera visita,
recuperamos nuestra tierra. Antes de eso viajé un par de veces más con papá para las reuniones preparativas para el retorno del resto de parcelistas que aún vivían en México. El caso de Santa María de Ceja es el único de propietarios retornados de México que recuperaron sus tierras ocupadas por otras personas traídas por el ejército. Mediante un proceso de negociación a partir de la capacidad de la iniciativa, se logró que el gobierno valorara el trabajo de los ocupantes y les indemnizara a cambio de dejar las tierras a sus dueños originales. No hubo otro caso como este. Hubo 2 o más intentos en Ixtlán de este tipo, pero fracasaron. Aunque con los años muchas cosas han cambiado, Santa María de Ceja sigue allí, vasta y profunda, inobservable en el mar de clorofila. ¿Cuánto amo esta tierra? Gracias.